Muy bien. eh, Doy gracias al Señor que también Willy nos hablara y me dijo, mira, estamos hablando un poco del fruto del Espíritu o del tema del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces hoy vamos a basarnos en Gálatas 5, 22 y 23, pero quiero empezar diciendo que Jesucristo en Juan 7, 37 al 39 dijo, en el último, y también es Reina Valera 60, así que no hay problema, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan capítulo 7, 37 al 39. Luego, unos versículos después, en Juan 10, 10, Jesús dijo, el ladrón no viene para hurtar, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros. Max Lucado dijo de la siguiente manera, Dios no nos quiere estresados, desgastados y acabados, representándolo a Él en el mundo. Nos quiere frescos día tras día, hora tras hora, año tras año. El problema es que muchas veces dejamos que los desiertos de la vida, los problemas de la vida, las angustias de la vida dominen nuestras vidas y vivimos más preocupados que descansando en el amor del Señor. ¿Se imagina usted que el mundo nos vea a nosotros los cristianos derrotados, tristes, pusilánimes, impotentes? ¿Qué clase de evangelio predicaríamos si no predicamos un evangelio de poder, como dice Romanos 1:16, ¿verdad? La verdad es que Cristo quiere que seamos felices, que tengamos alegría, que tengamos fruto, que disfrutemos de la vida, que transmitamos al mundo que somos distintos. ¿Cómo va la gente a querer ser cristiano si nosotros somos iguales que el mundo? Y la diferencia la causa el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y por supuesto, los cristianos de toda la humanidad hemos pasado por desiertos, por pruebas, por desafíos, por amenazas. Pero Jesús nos dejó al Espíritu de paz que controle nuestra vida, que controle nuestras acciones. Yo la verdad conozco un poco, muy poco, de la historia de la iglesia de ustedes. No sé de dónde viene cada uno porque creo que han integrado un poco, pero al final de cuentas ustedes son una iglesia reformada, entiendo, ¿verdad? Entonces, pero que vienen de una iglesia carismática, muchos de ustedes. Así que es curioso, es curioso hablar del tema del Espíritu Santo, porque normalmente las iglesias históricas, las iglesias conservadoras, casi no enseñan sobre el tema del Espíritu Santo. Y si lo enseñamos muy metodológicamente, ¿verdad? Punto 1, punto 2, punto 3. Y a veces queremos como separarnos, distanciarnos de otros grupos que el Espíritu del Señor, hasta se han aprovechado del Espíritu del Señor para transmitir algo que no es lo que la palabra del Señor dice. Entonces, como que andamos ahí entre Jerez y la frontera y lo que nos pasa es que entonces mejor tratamos de no tocar mucho el tema del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo debemos de recordar que es real. El Espíritu Santo es una persona, es real, es Dios que está presente en nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo es un caballero, si me permiten la expresión, que respeta nuestras decisiones. Pero debemos nosotros entonces permitirle que Él nos guíe, porque nosotros tenemos la capacidad, si me permiten usar esa palabra, la capacidad de entristecer al Espíritu de Dios, de apagar al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces,
El Espíritu quiere que nosotros seamos felices, que vivamos una vida que lo honre a Él, pero Él nos respeta. Él respeta nuestras decisiones. Así que lo que yo quiero transmitirles en esa mañana es que permitamos que el Espíritu de Dios nos guíe todos los días de nuestra vida. Vamos a Gálatas 5, 22 y 23 y otros pasajes que casi no se predican cuando hablamos del tema de la llenura del Espíritu Santo. Pero dice Gálatas 5, 22 y 23 más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos dos versículos creo que todos nos los sabemos de memoria, y si no nos lo sabemos de memoria sería bueno que nos lo aprendamos. Es bien sencillo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son solo 9 características. Y contra tales cosas, contra el fruto del Espíritu, no hay ley. El fruto del Espíritu en capítulo 5 de Gálatas está en contraposición con las obras de la carne, que son manifiestas con sus características propias. Y no voy a ir ahí a esa parte, pero ustedes han leído Gálatas capítulo 5 y han leído, digámoslo así, el fruto de la carne también, ¿verdad? Y muchas veces cuando nosotros le damos cabida al fruto de la carne, entonces hacemos a un lado el fruto del Espíritu. Nosotros producimos las obras de la carne, pero el fruto del Espíritu es producido por el Espíritu de Dios que habita en nosotros. No nos toca a nosotros producir el fruto del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Algunas observaciones generales sobre este pasaje nos dicen que la palabra fruto, karpos, fruto, es uno y no muchos. Es decir, no estamos hablando acá de 9 frutos, no estamos hablando de uno, el fruto, el karpos, el fruto del Espíritu. Fruto es resultado, es como un bebé. Un bebé es el resultado del amor del padre y de la madre, es el resultado. El fruto, o la palabra más bien se refiere al fruto que ya arrancamos, el fruto que ya cortamos, maduro, que ya está listo para ser comido, o aún mejor, listo para ser usado como semilla para que produzca más fruto. Está de más decir que el término es singular y no plural. No se trata de los frutos, sino se trata del fruto, el resultado de la llenura del Espíritu de Dios en nosotros. Y el fruto presenta diversas características que lo hacen reconocible de inmediato. Dentro de sí encierra una diversidad de particularidades. Imagine usted un fruto, digamos un aguacate que nos gustan tantos, ¿verdad? Si yo le pidiera a usted que me describa un aguacate, ¿qué me diría? A ver. Es una fruta. Verde por fuera, verde por dentro. Muy bien. ¿Qué más? Es cremoso. Allá nos dio hambre a todos, ¿verdad? Pero es rico, es cremoso, es sabroso, es dulce. Sí, y depende del país, ¿verdad? Lo comen dulce o lo comen salado. Nosotros lo comemos salado acá. Pero estamos describiendo el aguacate o una sandía o cualquier fruto. Pero eso es lo que hace el apóstol Pablo en este pasaje. Está describiendo las características del fruto, del mismo fruto y todas las particularidades que tiene. Hay una segunda observación que yo quiero compartirla con ustedes. No necesariamente vamos a compartir esa interpretación, pero algunos interpretan el pasaje de la siguiente manera. Solo es para que lo conozcamos. Algunos dicen que el pasaje se debe leer de la siguiente manera: el fruto del Espíritu es amor, 2 puntos, que se caracteriza por gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, haciendo resaltar que el fruto del Espíritu es el amor en nosotros. Es una interpretación, ¿verdad? Que el amor es el que se manifiesta como paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Solo lo quise compartir
porque es otra forma de interpretar de algunas personas. Voy a enfatizar en el hecho del fruto, ¿verdad? El fruto es producido por el árbol mismo y no por un esfuerzo personal. El fruto es el resultado de un árbol bien cuidado. Las ramas solo se limitan a abrirse al sol, a la lluvia, a la savia y permitir que todo fluya para que aparezca la flor, luego el fruto y que vaya creciendo hasta madurar. ¿Está bien? Eso es el fruto. El fruto es del Espíritu, no es mi fruto. No soy yo el que lo produce, es el Espíritu. No hay ninguna ley contra las evidencias del fruto y no hay ninguna ley que pueda producir las consecuencias de ese fruto del Espíritu. Nadie puede producir las características del fruto del Espíritu por esfuerzo propio. Sería como esforzarse por ser humilde y que luego uno dice, bueno, ya lo logré, ¿verdad? Entonces yo les podría decir, miren, yo lo que más quería y lo que me faltaba para ser un cristiano perfecto era ser humilde, y ahora que ya lo soy, entonces hermanos, ya soy un cristiano perfecto, ¿verdad? Eso es ridículo. Entonces cuando uno dice yo logré ser humilde, ya y ahí la regamos, ¿verdad? Entonces cuando nosotros decimos que ya logramos esa característica, en ese momento la estamos perdiendo. Pareciera ser algo sencillo, algo básico, pero muchos se confunden y hacen que los miembros de sus iglesias busquen producir las características del fruto en vez de insistir en que el fruto se va a dar siempre y cuando dejemos de lado las obras de la carne. En el mismo capítulo 5 de Gálatas podemos ver varios de los consejos que el apóstol Pablo le da a los Gálatas. Ustedes recuerdan los Gálatas. Pablo estaba enojado con los Gálatas, estaba molesto con los Gálatas, porque los Gálatas fácilmente se habían alejado del mensaje de la gracia, ¿verdad? Y estaban agregándole a la salvación por gracia, le estaban agregando las obras. Y entonces, si ustedes recuerdan, Gálatas es la única epístola en donde Pablo no dice, hermanos, los saludos, santos queridos, los saludo en el amor del Señor. No dice eso. No dice, tampoco dice, siempre que me acuerdo de vosotros, orando por vosotros, Gálatas. No dice eso. Pablo empieza la carta de los Gálatas y nomás empieza, saca el machete, ¿verdad? Y dice, estoy pero admirado, estoy extrañado, estoy molesto de que tan pronto ustedes se alejaron de la gracia del Señor, ¿verdad? Y luego y sigue sacando los cuchillos, ¿verdad? Y dice, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, si alguien viene a ustedes y les predica cualquier otro evangelio, ahí sí lo escuchan, ¿verdad? Entonces, maldito sea aquel que trae otro evangelio. Duro. Aunque sea un ángel del Señor, aunque sea un apóstol, si no es este el evangelio de la gracia única, de la solo Cristo, la sola satisfacción de que estamos completos y no necesitamos nada más, estamos completos en Cristo. Ese apóstol Pablo que está molesto, que está enojado con los Gálatas, entonces en el capítulo 5 les dice, miren, no quiero que ustedes caigan de la gracia, así lo dice, ya se han desligado de la gracia de Dios. Entonces, para que el fruto se dé, para que el fruto se dé en nuestras vidas, sí es necesario que hagamos algo. No tratar de dar el fruto, pero sí de abonar, sí de cuidar, sí de regar la planta para que dé un fruto sano. Lo que el apóstol nos dice es que debemos dejar a un lado las obras de la carne. Entonces sí podemos hacer algo para que el fruto del Espíritu se dé en nuestra vida. Y eso que podemos hacer es dejar a un lado las obras de la carne, ¿verdad?
Ustedes recuerdan las obras de la carne, ahí se mencionan algunas, pero no necesitamos ir a Gálatas capítulo 5, 19 en adelante para recordar las obras de la carne. Sencillamente debemos de muchas veces ver dentro de nuestro interior, darnos cuenta que somos egoístas, darnos cuenta de que nosotros a veces decimos malas palabras, a veces insultamos, a veces nos enojamos sin razón. A veces somos celosos en el término no positivo, aquel de celo de Dios, es Dios celoso de la fidelidad a Dios, sino muchas veces somos celosos porque somos egoístas y queremos todas las cosas para nosotros mismos. O a veces nos metemos en borracheras, o pecados sexuales que tenemos, no solo físicamente, digamos, sino pensamos cosas que no van de acuerdo al criterio de la santidad de Dios. Ayer estuvimos en una boda y bueno, la boda estuvo muy bonita, aunque eran mojados los que casamos, no porque se habían ido a Estados Unidos, sino porque llovió. Entonces estaban ahí los dos novios también mojados. Y, y entonces, pues surgió, fue toda la boda, pasó. Y después fuimos a la cena. Dicen que los evangélicos vamos a las cenas, ¿verdad? Y eso es lo bueno, dicen. No sé si ustedes han visto, perdónenme el paréntesis, ¿verdad? Pero creo que va a colación después. Dice, cuando los lugares esos que dan sitio para las bodas, dice, bueno, ¿es boda evangélica o es boda no evangélica, verdad? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, las evangélicas son más baratas porque la gente solo llega, come y se va. En cambio de las otras, parrandón, ¿verdad? Pero esta era algo así como un secretismo. Era una boda curiosa porque después de la comida, en el parrandón, ustedes, había un grupón y toda la mara ahí bailando y todo. Y entonces, personalmente, yo que vengo de una familia creyente de hace muchos años, que yo recuerdo que pues, no quiero juzgar, pero los parrandones esos tal vez no son dar a alimentar la carne, pero muchas veces sí, ¿verdad? Sí, si nos ponemos honestos, entonces quiera que no, uno se siente así como, este no es mi lugar, ¿verdad? Y nos salimos. Pero lo que tenemos que hacer, hermanos, es dejar a un lado las obras de la carne. Y eso sí lo podemos hacer. Y eso sí lo podemos hacer intencionalmente. Sí podemos decir, esa mi boquita que solo vive diciendo malas palabras y vive insultando y vive siendo rebelde, y mi corazón es así, que a mí nadie me dice qué es lo que tengo que hacer y bla, 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 bla. Eso lo podemos hacer, podemos nosotros, sí, podemos nosotros dejar a un lado las obras de la carne. Y eso es abonar el árbol, ¿verdad? Para que el árbol pueda dar un fruto y ojalá un fruto cada vez mejor. Que nos mantengamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres, sin desligarnos de la gracia. Eso es abonar para que se dé el fruto del Espíritu de Dios. Manténganse en la libertad con que Cristo los hizo libres, pero no en el libertinaje, sino en la libertad con que Cristo nos hizo libres, sin desligarnos de la gracia. ¿Qué quiere decir? Es lo que acabamos de hacer ahora que participamos de la Cena del Señor. Voy a explicar, cuando participamos de la Cena del Señor, y bien lo decías, Eddie, no es que nosotros merezcamos participar de la Cena del Señor, ¿verdad? Sino que participamos por los méritos de Cristo. Él es al que recordamos. Él es el que ganó por nosotros la salvación. Él es el que nos permite a nosotros que podamos participar de la Cena del Señor. Son los méritos de Él, es la gloria de Él la que estamos exaltando cuando participamos de la Cena del Señor. Pero uno no puede venir a la Cena del Señor
con las uñas sucias, con las manos sucias, con los dientes sucios y participar sucio de la cena del Señor. Por eso confesamos nuestros pecados y nos presentamos al Señor, recordando sí la gracia de Dios, porque somos perdonados solo por la gracia de Dios. Tenía años de no oír este canto de la gracia, su gracia es mayor. Gracias por compartirlo, por cantarlo el día de hoy. Nos vive recordando la gracia del Señor. Jamás somos nosotros, es Dios. Cuando andamos en el Espíritu y no satisfacemos los deseos de la carne, cuando permitimos que el Espíritu de Dios guíe nuestra vida, el fruto aparecerá. Así que debemos entender el fruto del Espíritu a la luz de la llenura del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu a la luz de la llenura del Espíritu Santo. El otro pasaje que nos habla de la llenura del Espíritu Santo es Efesios capítulo 5, versos 18 al 6:10. Les voy a pedir que abran o enciendan sus Biblias en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, que nos habla de la llenura del Espíritu Santo, pero solo para recordar que el fruto del Espíritu Santo se da dentro de la llenura del Espíritu Santo. Capítulo 5 de Efesios, verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y entonces la pregunta natural surge es ¿cómo? ¿Cómo soy lleno del Espíritu? Y ahí está la respuesta, a través de gerundios. ¿Recuerdan cuando estudiábamos en la escuela, verdad? Los gerundios, los verboides, ando, endo, yendo. Bueno, ahí va. Dice, leamos, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? 1, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. 2, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego estoy casi seguro que en sus Biblias hay un titulito que dice someteos los unos a los otros. Eliminen ese porque eso no es de la Biblia, ¿verdad? Todos esos titulitos, ni los números, ni nada de eso son de la inspiración original de la Biblia, ¿verdad? Así que deberíamos de seguir leyendo, ¿verdad? Entonces voy otra vez con los gerundios, si les parece, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora resulta que en el idioma que fue escrita la Biblia existe, porque uno dice, bueno, es que el versículo 21, someteos, ya es un imperativo, ¿sí? Ya no es un gerundio. Pero resulta que en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento existen los gerundios imperativos, entonces también es un gerundio. Es como que si dijera de una manera, sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. Así somos llenos del Espíritu Santo. Y por eso es que las relaciones entre las personas se pueden dar en el ambiente de la llenura y del control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Las esposas pueden someterse al liderazgo del esposo. Qué cosa más difícil la que pide el Señor. Díganme si no, esposas. Mejor me hubieran pedido otra cosa. Pero me pidieron, pusieron el dedo en la llaga. Entonces, pero solo se puede a través de la llenura del Espíritu Santo. Esposos, amad a vuestras esposas. Yo recuerdo cuando nos íbamos a casar, cuando nos casamos, predicaron sobre este pasaje, hace 40 años, me recuerdo todavía, predicaron sobre este pasaje, y yo decía, qué fácil, a nosotros nos tocó la parte más bonita, amar a la esposa, pero luego nos explicaron que esa palabra, ágape, es una palabra que se mide por el sacrificio, y entonces allá no me gustó tanto, ¿verdad? Porque es un amor dispuesto a sacrificarse por el beneficio de la esposa. Y lo mismo pasa con las demás relaciones, ¿verdad? Los hijos, obedeced a vuestros padres. Hijos, qué difícil, ¿verdad? Me gustaría que no estuviera esa palabra, obedecer en el Señor
a vuestros padres, pero ahí está. Eso se da en un ambiente de llenura del Espíritu Santo, no de esfuerzo humano, me explico. Y luego también dice, también padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y normalmente lo que hacemos, hermanos, cuando vemos este pasaje, lo que hacemos es empezar a decir, vaya, viste, ¿va? En lugar de ver hacia nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que me toca a mí hacer? Pero, ¿ya viste, papá? O sea, aprovecha. ¿Ya viste, papá? Ahí dice, no provoquéis a ira. Vos me provocas a ira cada rato, así que, entonces, pero no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que esa es parte de nuestras relaciones, se dan en un contexto de llenura del Espíritu Santo. Y lo mismo pasa con los siervos, con los empleadores y con los empleados. Siervos que obedecen a los amos, no sirviendo al ojo, y luego también los amos haciendo con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de que el Espíritu controla nuestras vidas, entonces el fruto se va a dar porque somos llenos del Espíritu de Dios. El fruto se va a dar. El fruto se manifiesta en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es el Espíritu Santo el que produce su fruto en nosotros. Y ese fruto, al mismo tiempo, es el que nosotros podemos ver en otras personas. Vemos un fruto con varias características en un solo fruto, que proyectan una personalidad, y esa personalidad proyecta a una persona. El fruto del Espíritu es ni más ni menos que el precioso y dulce carácter de nuestro Señor Jesucristo, implantado en nuestro propio carácter humano, que casi siempre es agrio, amargo, casi siempre es de olor no grato. Pero ahí está, esa es la gracia de Dios, el fruto del Espíritu en nuestras vidas. La gracia de Dios manifiesta. El fruto del Espíritu nos capacita para ejercer nuestros dones espirituales que nos han sido dados para servir a los demás. Solo el carácter de Cristo contiene todos los atributos que menciona Gálatas de una manera perfecta. Con el fruto, con la llenura del Espíritu, podemos ejercer los dones del Espíritu. De lo contrario, vamos a seguir en esas peleas entre iglesias y entre personas, ¿verdad? En donde vivimos diciendo, sí, que los dones se dan, los dones no se dan, y nos encarnizamos en una lucha sin sentido cuando hablamos de los dones del Espíritu de Dios. Sin sentido, porque el sentido de los dones es servirnos unos a otros, hacer que unos y otros crezcamos en el amor del Señor. Con el fruto del Espíritu demostramos la presencia de Cristo en nuestro andar diario. Es la forma en que nosotros, realizamos nuestro ministerio, que realizamos nuestro servicio, en el modo que tratamos a nuestro prójimo y nos conducimos en nuestros asuntos día a día. Dios nunca nos pide que hagamos algo para lo cual no haya Él proveído el recurso. Gloria a Dios, estamos completos en Cristo. Colosenses 2, 9 y 10 dice, porque en Él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el verso 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si entendiéramos completamente eso de que en Él estamos completos, no andaríamos buscando de aquí para allá cómo completar y cómo agregarle al sacrificio de Cristo. Nada, porque estamos completos en Cristo. Quisiera terminar diciendo lo siguiente: si queremos producir fruto, debemos permanecer unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo. Recuerdan ustedes Juan capítulo 15, ¿verdad? La vid y los pámpanos. El fruto se produce cediendo ante las influencias, yo diría dulces, que están sobre nosotros del Espíritu de Dios. Tenemos que ceder ante el Espíritu que habita en nosotros. Él quiere producir fruto. Ahora, para terminar, yo le diría, observe las características del fruto del Espíritu de Dios en su vida. Soy una persona que transmite amor, vivo con gozo,
tengo paz, la shalom de Dios, tengo paz, soy paciente. Ahí entonces es donde podemos ver si el fruto del Espíritu está germinando en nuestras vidas, se está viendo en nuestras vidas. Y si no, tenemos que ceder ante el Espíritu de Dios, porque Él quiere producir fruto en nosotros. Si no se manifiestan las características del fruto del Espíritu Santo en su vida, permita que el Espíritu controle su vida. Aléjese de todo aquello que le aleja de Dios y acérquese al Señor. Quiero terminar diciendo las palabras nuevamente de Max Lucado. Dios no nos quiere estresados, Dios no nos quiere desgastados, acabados, representándolo a Él en el mundo. Nos quiere frescos, día tras día, hora tras hora, año tras año. Voy a pedir que incline su rostro, que hable con el Señor. Recuerda a Elías cuando había tenido un gran triunfo y luego lo amenazan de muerte y sale huyendo y se esconde en una cueva y ahí hay un terremoto y hay truenos, pero el Espíritu no estaba ahí. El Espíritu estaba en un silbo apacible. Busquemos al Espíritu en el silencio. El Espíritu de Dios nos habla en el silencio. Padre, oh Espíritu de Dios, gracias te damos, porque tú deseas, Señor, para nosotros lo mejor. Señor Jesucristo, tú dijiste que tú quieres que tengamos vida y vida en abundancia, y que de nuestro interior corran ríos de agua viva para la gloria de tu nombre. Tú nos creaste para la gloria de tu nombre. Oh Señor, queremos hacer a un lado todas esas influencias mundanas, pecaminosas de la carne. Queremos hacer a un lado, Señor, nuestro orgullo, nuestro egoísmo y dejar lugar al control del Espíritu Santo en nuestra vida. Padre, queremos dar y manifestar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Háblanos, Señor. Guíanos, Señor. Y para eso nos ponemos a tu disposición, para que tú controles nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias.